Reveladas 4 escalofriantes y aterradoras historias de intrusiones malditas y SINIESTRAS. Valeria, una joven de 24 años, abre la puerta de su casa en ese barrio oscuro de Ciudad de México, cada vez con una creciente sensación de pánico. La noche ya había traído un aire de inquietud, pero ese día la atmósfera se sentía diferente, asfixiante. Cuando cruzó el umbral, las luces titilaron, como si quisieran advertirle de un peligro inminente. Cada escalón del pasillo resonaba en el silencio sepulcral y la creciente inquietud en su pecho aumentaba con cada paso. Algo estaba mal. Al llegar a la cocina, sus ojos se detuvieron en una silla que nunca debería estar ahí. Su corazón comenzó a acelerarse, un sudor frío se escurrió por su frente. Quien había estado en su casa, las historias susurradas en el barrio sobre intrusos y desapariciones no cesaban. Un vecino, un hombre que todos respetaban, había desaparecido sin dejar rastro, sumando más sombras a las que ya existían en su comunidad. No puede ser una coincidencia, pensaba Valeria, mientras un estremecimiento recorrido por su cuerpo la impulsaba a buscar respuestas. En las noches, las risas que llegaban a su teléfono entre murmullos extraños la hacían temblar de miedo. ¿Estaría esa voz entre sus vecinos? El terror de saber que alguien está observando cada uno de sus movimientos la hacía más vulnerable, sintiéndose como un pez en un estanque de tiburones. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada día que pasaba, la tensión se hacía abrumadora. La sensación de que alguien estaba a un paso tras ella era real. ¿Quién era ese extraño? La inquietud palpitaría aún más cuando recibió un mensaje anónimo, simplemente decía, sé lo que hiciste. Valeria ya no se sentía segura, incluso con su propia sombra. Su mundo se convirtió en un laberinto de miedo y ansiedad, donde cada rincón podía esconder un rostro conocido pero con intenciones desconocidas. Finalmente, llegó el momento en el que no pudo escapar más. Una noche, ya cansada, decidió ir al terreno baldío que había sido el escenario de muchas desapariciones. Mientras su corazón latía con fuerza, las sombras parecían moverse a su alrededor. Entonces lo vio. La figura oscura que había idealizado en sus peores pesadillas. El momento de la confrontación llegó, llevando a la mente de Valeria hacia un abismo de confusión y desesperación. Entre las sombras, el eco de unas risas resonaba, acercándose a ella, dejando en el aire una última verdad inquietante. ¿Cuántos más de sus vecinos compartirían el secreto que escondía ese terreno olvidado? La oscuridad se cernía sobre ella como un manto pesado, y Valeria se dio cuenta de que su lucha paradójicamente no solo era por su vida, sino por la supervivencia de su comunidad entera, atrapada en la tela de araña de un horror que había tomado forma. Valeria se quedó paralizada frente a la figura que emergía de la penumbra. Su corazón martillaba contra su pecho como un tambor de guerra, mientras la criatura burlona sonreía con una mueca que parecía hecha de sombras. La risa resonaba a su alrededor, convirtiéndose en un eco aterrador que no se desvanecía. «Creías que podías escapar», murmuró la figura, su voz suave como un susurro de serpiente. En ese instante, todo cambió. Las sombras que rodeaban a Valeria comenzaron a tomar forma, como si la oscuridad estuviera viva. Una ráfaga de terror le invadió el cuerpo, sus piernas parecían estar pegadas al suelo. ¿Por qué?, logró articular, incapaz de evitar que su voz temblara. La figura avanzó un paso, su mirada fija en ella. «Porque tú, Valeria, eres parte de esto. Siempre lo has sido». La revelación hizo que un escalofrío recorriera su columna vertebral. La sensación de traición se derramó como veneno en sus venas. ¿Parte de qué? La pregunta salió de sus labios, cargada de desesperación. La mueca oscura se amplió, casi triunfante. De la historia de tu barrio, de sus secretos.
Todo esto, siempre ha sido un juego, y tú has sido una pieza desde el comienzo. Las risas aumentaron, como si el viento mismo se uniera a la sinfonía macabra. Valeria se estremeció, recordando las historias que tantos habían contado en susurros, historias de cultos, rituales oscuros y almas perdidas. Las desapariciones que nunca se explicaron. La gente, la comunidad, todos habían mirado hacia otro lado. De repente, la figura levantó la mano, y las sombras se arremolinaron a su alrededor, intensificando la presión en el aire. Ha sido observada, Valeria, todos han sido observados. Y ahora, es tiempo de que el juego avance. Ella sintió que el pánico la envolvía. Tenía que escapar, pero ¿dónde correr? Los ecos de sus risas la seguían, el aire se volvió más denso. Algo dentro de su ser la instaba a permanecer. Tal vez, la única forma de salvar a su comunidad era enfrentar lo que había estado escondido en la oscuridad. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz resonando a través de la noche. La figura sonrió nuevamente, inclinando ligeramente la cabeza. Queremos tu miedo, Valeria. El miedo es nuestro alimento. Y tú, mi querida, eres una fuente inagotable. En un instante de claridad, Valeria recordó el viejo árbol en el centro del terreno, ese bajo el cual los niños solían jugar, pero que había estado cubierto de rumores tenebrosos. Con cada gramo de valentía que le quedaba, ella dio un paso atrás mientras una idea emergía en su mente. No, exclamó, no voy a dejar que esto termine así. El grito resonó como una campana de alarma. Con su cuerpo moviéndose como si finalmente estuviera en control, giró en dirección al árbol, rompiendo la hechicería de las sombras que la rodeaban. Las risas se tornaron en gritos de furia, y Valeria sintió que la oscuridad se arrojaba sobre ella con rabia. Pero no se detuvo. Cada paso hacia el árbol era una declaración de guerra. ¿Realmente podría desafiar a la oscuridad? La respuesta estaba tan cerca, y entonces, a medida que sus manos alcanzaban el tronco del árbol, escuchó una voz familiar que llamaba su nombre desde las profundidades de la noche. El terror la envolvió al darse cuenta de que no estaba sola. Valeria, ¿dónde estás? La voz resonaba, pero ya no era un eco distante. Era su madre, alguien que había estado perdido, pero ¿qué demonios sabía ella sobre toda esta locura? La oscuridad crujía a su alrededor, la figura oscura se desvanecía entre las sombras, pero los murmullos persistían. ¿Qué secreto ocultaban su madre y el resto del barrio? Valeria estaba a punto de descubrir la verdad, pero el costo podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Las ramas del viejo árbol parecían retorcerse en un torbellino de susurros mientras Valeria, con el corazón en un puño, intentaba evaluar la situación. El tronco estaba cubierto de cicatrices y marcas, signos de rituales olvidados que la comunidad había decidido ignorar. La presión del aire aumentaba, como si la misma naturaleza intentara advertirle que había cruzado un límite. Valeria, la voz de su madre resonó nuevamente, más cercana, más urgente. Ella intentó organizar sus pensamientos, pero el miedo la envolvía, era una niebla espesa que dificultaba la respiración. Se preguntaba si su madre estaba consciente de la oscuridad que había atrapado a su vecindario, si sabía que la noche no solo traía sombras, sino también secretos peligrosos. Con decisión, hizo un giro hacia el sonido, buscando entre las sombras. «Mamá», gritó, «¿dónde estás?». La respuesta llegó en forma de un grito desgarrador que heló su sangre. «Valeria, cuidado». La advertencia era clara, pero ya era demasiado tarde. El frío que emanaba de la oscuridad se transformó en una ráfaga helada. Valeria sintió su piel erizarse mientras una sombra se abalanzaba sobre ella. Era una forma grotesca de sí misma, lanzando una risa cruel que resonó en sus oídos como un timbre de muerte. «Has venido a jugar, Valeria», dijo la figura con una voz que era un eco distorsionado. Tentáculos de oscuridad se deslizaron hacia ella, como serpientes buscando atrapar a su presa. Valeria, en un acto reflejo, se lanzó hacia el tronco del árbol, aferrándose a la rugosa corteza como si fuera su única salvación. «No. No soy parte de su juego». La figura parpadeó, desconcertada por su resistencia. «¿No quieres saber la verdadera historia? Este lugar, tu madre, todos están conectados a algo aún más profundo,
más oscuro, murmuró, y en su mirada se asomó una chispa de malicia. La oscuridad se alimenta de ti, de tus recuerdos. Cada lágrima derramada en esta tierra ha alimentado la raíz de esta maldición. Las palabras atravesaron a Valeria como dagas. Recordó la tristeza de su infancia, las voces susurrando secretos en las noches tormentosas. Sus ojos se abrieron más, mientras parpadeaba, y por un momento el tiempo pareció detenerse. ¿Qué tienes que ver con mi madre?, preguntó, su voz apenas un susurro en la tormenta. Tu madre es la clave, respondió la figura, con un tono que resonaba con la verdad más oscura. Y tú, Valeria, eres la última en la línea. Una línea que ha estado tejiéndose en la sombra por generaciones. Cada sacrificio lo ha llevado a este punto, cada historia ha sido un paso hacia la culminación del ritual. Las sombras se alzaron como oleadas a su alrededor, y el viento aullaba con una amenaza palpable. Sentía que la oscuridad la devoraba, cuya rabia se reflejaba en los retorcidos rostros que emergían entre las brumas. Con cada palabra, la incertidumbre la consumía, y su mente jugaba en un mar de desconfianza. «Basta». Valeria gritó, desesperada. «No dejaré que esto termine así. Lucharé que mis recuerdos no sean alimento para las sombras». Desde el fondo de su ser, una llama de coraje despertó. Ella no quería ser una víctima más de esta historia cruel, sin embargo, en ese instante de resolutiva valentía, un grito más resonó. «Valeria, ven». Era la voz de su madre, llena de desesperación, pero también de terror. Esto la llenó de pánico. Lo que fuera que la había atrapado, no solo buscaba a Valeria, sino que ahora amenazaba a la única persona que la conectaba al mundo, fingiendo ignorar la figura que estaba cada vez más próxima. Corrió hacia el eco del llamado maternal. Su mente giraba en un torbellino de horror. Todo lo que conocía estaba desenfocándose, la sombra susurrando, «Podrás salvarla». En cuanto alcanzó el lugar donde había oído la voz, se encontró rodeada de densas sombras y sonidos amortiguados. «Mamá, estoy aquí», gritó de nuevo, pero la respuesta fue un silencio aterrador. ¿Dónde estaba su madre? Las sombras chorreaban de ira, y Valeria sintió que se cerraban sobre ella, y la figura oscura reía a lo lejos. Cuando su mirada se fijó en un claro iluminado por la tenue luz de la luna, un sentimiento desconcertante la recorrió. En el centro, una figura más, una sombra familiar que lucía muy parecida a ella. Sin embargo, había algo inquietante en esa similitud. «Valeria, ¿eres tú?», cuestionó la figura con una voz que era un eco distorsionado de su propia. El instante se congeló, y el horror se apoderó de ella al darse cuenta, cada sombra, cada risa, había querido hacerla parte de su juego todo el tiempo. Y ahora, con su madre desaparecida y su propia imagen retorcida frente a ella, solo quedaba una pregunta: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para conocer la verdad? Y entonces, en el lóbrego silencio del bosque, el temor se tornó grito, y ella supo que el horror apenas comenzaba. Pero, ¿pueden los secretos de su pasado salvar su presente, o será demasiado tarde? La oscuridad se cerraba alrededor de Valeria como un abrazo mortal, apretando su pecho y robándole el aliento. La sombra frente a ella sonrió, sus dientes eran un destello blanco en la penumbra, una mueca de triunfo. «Siempre has sido la elegida, Valeria. Ven, encuéntrate a ti misma», le dijo la figura, su eco resonando con un tono de burla. Cada palabra era un tentáculo que se enroscaba más y más en su mente, arrojando dudas y terror en su corazón. «No soy tú». Valeria gritó, apretando los ojos, intentando apartar esa imagen inquietante que parecía desafiar su existencia misma. El árbol gigantesco a su espalda pareció crujir, sus ramas agitándose ferozmente como si la naturaleza misma estuviera gritando en su auxilio. La figura torcida comenzó a desvanecerse y tomar nuevas formas. Sus rostros fluyentes eran las caras de las personas que ella había conocido, sus amigos, su madre, incluso su niñera de la infancia. Una marea de memoria se abalanzó sobre ella, empujándola a recordar no solo momentos felices, sino también aquellos que había enterrado en lo más profundo de su ser. Cada lágrima, cada susurro de tu corazón no escuchado, se vuelve parte de mí. ¿No ves? No puedes escapar de tu sombra, murmuró la figura, ahora inundada con lágrimas oscuras que caían como carbón. Sus palabras eran lamentos,
hilos que tejían un relato aterrador, atrapándola en la red del destino. Valeria se sacudió, sintiendo que los ecos de los recuerdos la drenaban. «Basta», exclamó, llamando a la furia que había despertado en ella. Con un movimiento contundente, comenzó a avanzar hacia la figura sombría. Ella no era solo unas cuantas memorias, era más que los fragmentos de dolor alimentados por esa maldición. «Soy más fuerte que esto. No seré un sacrificio». La sombra se retorcía, se encogía, mostrando miedo por primera vez. «No sabes lo que significa ser realmente libre. Puedes intentarlo, pero nunca podrás escapar de la verdad que llevas dentro». Valeria avanzó con determinación. Lo que antes era miedo comenzó a transformarse en algo mucho más potente. En el centro de su pecho brotó una luz, pequeña pero brillante, una llama de esperanza en medio de la oscuridad. «No tengo miedo de saber la verdad», respiró, sintiendo como si cada paso la acercara más a su esencia. El aire se llenó de un viento gélido mientras la figura empezó a desvanecerse. Pero antes de que desapareciera, se lanzó hacia Valeria una última advertencia. «Recuerda, quien se atreve a buscar la verdad, siempre paga el precio. A veces, lo que encuentras puede ser más aterrador que la oscuridad misma». «Estaré preparada», respondió Valeria sin titubear, mirando cómo la sombra se desintegraba en una estela de niebla oscura. Se sentía más fuerte, más despierta que nunca. Pero al mismo tiempo, su corazón palpitaba con un nuevo terror. ¿Qué realidades yacen en los secretos no revelados de su propia historia? Mientras el viento desaparecía, se dio cuenta de que el bosque no estaba en calma, los árboles susurraban, las sombras de los demás se movían en danza entre las fuentes de luz titilante. Entonces, un nuevo grito desgarrador resonó en la distancia. «Valeria, cállate. Cuidado». La voz de su madre llegaba de nuevo, no era un eco esta vez, era un llamado impotente, cargado de un terror que hacía que su piel se erizara. Sus ojos se abrieron con un nuevo descubrimiento, algo mucho más oscuro se estaba acercando, algo que incluso podría convertir su propia búsqueda de la verdad en un acercamiento a la locura. El horror apenas comenzaba, las piezas del rompecabezas se estaban moviendo, y el desenlace era incierto. ¿Podría Valeria desenterrar los secretos oscuros y salvar a su madre antes de que fuera demasiado tarde? Mientras el clamor se intensificaba, supo que el tiempo se le estaba agotando, y la carrera había comenzado realmente. La sensación de terror se apoderó de Valeria, el grito de su madre resonando en su mente como un eco aterrador. Su corazón latía desbocado, casi gritándole que huyera, que se ocultara de lo que venía. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una parte de ella sabía que no podía escapar. Debía enfrentar lo que acechaba en las sombras. Las ramas del bosque se movían, como si estuvieran vivas, susurrando advertencias en una lengua antigua, incomprensible y llena de temor. Valeria se dirigió hacia la dirección del grito, cada paso más pesado que el anterior, como si el suelo mismo estuviese tratando de retenerla. La oscuridad parecía engullir todo a su alrededor, y solo el titilar de las luces desvanecidas la mantenía en movimiento. Las sombras danzaban entre los árboles, creando formas grotescas, distorsionadas por su propia imaginación. De pronto, un chillido desgarrador atravesó el aire, cercenando sus pensamientos. «Valeria». La voz, desgarrada y llena de desesperación, volvió a llamarla. Esta vez, el terror se hizo físico. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Cuando llegó a un claro, la escena que se desplegó ante ella congeló su sangre. Su madre estaba allí, arrodillada en la tierra cubierta de hojas secas, sin poder moverse. Su figura estaba rodeada por una niebla oscura que se retorcía como serpientes, sibilando en un lenguaje que Valeria no podía entender, pero que le helaba la sangre. Las sombras danzaban alrededor de su madre, y Valeria sintió que cada uno de sus músculos se tensaban con el horror. «Mamá», gritó, pero la voz le salió entrecortada, como si el miedo se hubiese apoderado de ella. Corrió con desesperación, extendiendo sus manos, pero al llegar al borde de la niebla, un impulso invisible la detuvo. Era como si un muro de desesperanza la mantuviera alejada. La niebla se disolvió por un momento, y pudo ver el rostro de su madre, pálido y demacrado, con los ojos llenos de una terrorífica comprensión. «Valeria, no». Logró susurrar, antes de que la niebla volviera a rodearla.
La figura malévola emergió de las sombras, transformándose en algo aún más inquietante, un reflejo distorsionado de Valeria misma. «Mira lo que has hecho», murmuró la figura, la voz como un eco retumbante. «Te has traído a este lugar, y yo estoy aquí, alimentándome de tus miedos». Las risas crueles resonaban como campanas en su mente. «No eres yo». «No me puedes vencer», respondió Valeria, aferrándose a la luz que había despertado en su interior. El amor por su madre ardía como un fuego y sintió que debía luchar, no solo por ella, sino también por su propia alma. Con un grito desgarrador, comenzó a avanzar hacia la oscuridad, dispuesta a enfrentar su propio reflejo. Un frío intenso la envolvió, pero un destello de luz brotó de su pecho como un faro, iluminando el espacio que la rodeaba. Las sombras se encogieron, vacilando por un instante. «Eres solo un eco de mi pasado», declaró Valeria, su voz resonando con nueva fuerza. «No me posesionarás». La figura sombría se estiró, abriendo su boca en una risa estruendosa que reverberó en el aire, y lanzó un nuevo ataque hacia Valeria. Fue entonces cuando la oscuridad pareció temblar, algo en el ambiente cambió bruscamente, dándole a Valeria un instante de claridad. Había un secreto que debía desvelar, pero justo antes de que pudiera comprender, la niebla comenzó a arremolinarse con furia, y un estruendo sacudió el bosque. La figura se abalanzó hacia ella, y Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «El precio se paga siempre. Prepárate para lo que viene», gritó la figura mientras todo a su alrededor se oscurecía y un remolino de voces llenaba su mente, arrastrándola hacia el abismo. La luz de Valeria titiló y se volvió a atenuar, como si el tiempo se detuviera. ¿Había realmente encontrado su fuerza, o todo era un espejismo? Cuando finalmente todo se calmó, se vio arrastrada hacia un lugar desconocido, donde su madre aún aguardaba, atrapada en la trampa de la sombra. «El juego no ha terminado», resonó una voz ominosa a su alrededor mientras Valeria caía, todos sus sentidos alertas. Podría distinguir la verdad del horror que ahora la rodeaba, la oscuridad se estaba colando de nuevo, y Valeria comprendió que ahora era ella quien debía salvarse, y todo dependía de su decisión. Valeria sintió como si cayera en un túnel negro, sin inicio ni fin. El sonido del viento silbando a su alrededor se transformaba en ecos de sus propios gritos. Cada segundo en ese abismo parecía eterno, hasta que de pronto, un impacto la detuvo. La caída terminó abruptamente y, aturdida, abrió los ojos para encontrarse de vuelta en el bosque, en el mismo claro donde había visto a su madre. El suelo estaba cubierto de hojas secas, pero ya no había niebla. El aire era gélido, como si el tiempo se hubiera detenido o como si hubiese sido transportada al mismo centro del invierno. Sin embargo, la sombra de su propia figura aún flotaba en su mente, sus palabras retumbando en sus oídos. «¿Te has traído a este lugar donde estás?», preguntó Valeria, su corazón latiendo ferozmente. La soledad del claro la envolvía, pero no había tiempo para el miedo. Su madre, la única razón por la que había luchado, aún estaba perdida. La brisa se volvió un viento helado, y de repente, un chillido desgarrador llenó el aire, haciéndola temblar. Valeria, la voz, familiar y llena de angustia, provenía de más allá de los árboles. Sin pensarlo, comenzó a correr hacia el sonido, cada paso la llevaba más lejos de la luz y más adentrada en la penumbra. Las sombras parecían alargarse, intentando atraparla, pero ella continuó. Tenía que encontrar a su madre. «Mamá», gritó, su voz resonando en el rugido del viento. Pero la única respuesta fue un eco lejano, apenas audible. A medida que avanzaba, el terror se mezclaba con la desesperación. Sabía que algo oscuro acechaba entre los árboles, observándola, burlándose de su esfuerzo. Las ramitas crujían bajo sus pies como si el bosque mismo la estuviese traicionando. La luz se desvanecía lentamente, y pronto se encontró en un lugar en el que todo parecía distorsionado, incluso el aire a su alrededor. De repente, la figura de su madre apareció entre la bruma. «Mamá», murmuró, aliviada, pero el alivio fue breve. La figura que vio era un reflejo de su madre, pero su rostro estaba cubierto de sombras, distorsionado como el eco que Valeria había presenciado antes. «Valeria, no puedes estar aquí». «Aléjate», susurró, pero su voz era tenue, como un susurro perdido en el viento. «Voy a salvarte», respondió Valeria, avanzando a pasos firmes.
Sin embargo, la sombra detrás de su madre se convirtió rápidamente en una marea oscura, deslizándose hacia ella. No, gritó la figura, pero la oleada de sombra se abalanzó sobre Valeria, envolviéndola en un frío infernal. La luz de su interior comenzaba a desvanecerse otra vez, ahogada por la oscuridad. Con cada grito de desesperación, la voz de su madre se distorsionaba más, hasta que comenzó a gritar su nombre en un tono de súplica desgarradora. Valeria, resonó una vez más, y en ese grito, la figura siniestra tomó la forma de Valeria, sonriendo con una mueca irónica. Tu propia luz se está apagando. ¿Qué te hace pensar que puedes salvarla? Valeria sintió que el miedo intentaba tomar el control de su mente, pero recordó cómo había enfrentado a la sombra antes. Debía encontrar la verdad en esta oscuridad. Eres solo un reflejo distorsionado, gritó, su voz fuerte a pesar de que sus piernas temblaban. No eres mi verdadero enemigo. Las sombras retumbaron, pero Valeria, con un destello de valentía, se concentró en el amor por su madre, dejando que esa luz ardiera con más fuerza. La oscuridad parece vacilar, y entonces comprendió, el verdadero precio no es lucha, sino sacrificio. Sintió que la conexión con su madre se intensificaba y un nuevo poder emergía de su pecho. No era solo su luz, era su esperanza entrelazada con el amor. Pero justo en ese momento, un grito resonó en el aire, arrancando la concentración que había formado. El precio es alto. Se acerca el momento de decidir. Valeria se precipitó hacia la niebla, dispuesta a salvar a su madre, pero las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor rápidamente, desgarrando la luz. Lograría salvarla antes de que la oscuridad absorbiera todo, el tiempo se desvanecía él. Final estaba cada vez más cerca. La sombra retumbaba, y a lo lejos, otro grito roto resonó, ¿estás lista para lo que viene, Valeria? La oscuridad lo envolvía todo. Valeria sintió como su corazón latía con furia, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Se movió a través de la niebla, dejando que el instinto la guiara mientras su mente trataba de asimilar la espeluznante lección que se cernía sobre ella. No podía permitir que las sombras la consumieran, tenía que encontrar a su madre. Las ramas crujían, y el viento parecía susurrar secretos en su contra. Un escalofrío recorrió su espalda, y la pregunta que resonaba en su mente se intensificó, ¿qué significa realmente hacer un sacrificio? La voz de su madre seguía llamándola, pero ahora había una nota de desesperación que la hizo dudar. Un repentino torrente de frío la recorrió y, por un instante, Valeria se sintió atenazada por el miedo. La sombra de su propio reflejo retumbaba en su mente, sugiriendo que quizás no había un camino claro hacia la salvación. ¿Qué estaba dispuesta a dejar atrás? Mientras se adentraba más en el bosque, la imagen de su madre presa de la oscuridad se hizo más vívida. Las ramas parecían cobrar vida, curvándose como garras hacia ella. «Mamá», gritó nuevamente, su voz mezclándose con el eco del bosque. La respuesta fue el silencio. Nada más que un vacío amenazador la esperaba. La niebla empezó a separarse lentamente, revelando lo que parecía ser un camino, un sendero que conducía hacia un lugar iluminado por una luz tenue y parpadeante. A medida que se acercaba, la luz brillaba más intensamente, y un rayo de esperanza emergió en su pecho. Era como un viejo faro perdido en el mar. Cuando llegó a la fuente de luz, Valeria se encontró frente a un antiguo altar cubierto de símbolos extraños. En el centro, un objeto resplandeciente brillaba con una luz que parecía combinar todos los colores, pero también parecía absorber la oscuridad. Sin pensarlo, se acercó al altar, sintiendo como una energía intensa emanaba de él. «El sacrificio, es esto», murmuró, su voz temblorosa. El altar parecía pulsar con cada latido de su corazón, casi como si le respondiera. De repente, una visión invadió su mente, una imagen de su madre, atrapada en un limbo, rodeada de sombras que buscaban devorarla. Valeria sintió una punzada de terror. ¿Era esa la verdad detrás de la oscura elección que se le ofrecía? ¿A cambio de qué obtendría su libertad? Sacrificio. La palabra giraba en su cabeza, como una advertencia. La luz del altar se volvía más intensa, iluminando su rostro y revelando la desesperación en sus ojos. Esa energía emanaba como un grito, ofreciendo un camino, pero también implicando un precio desgarrador.
Si decidía seguir adelante, dejaría parte de su esencia en ese altar, un acto que podría sellar su destino en el oscuro rincón del bosque. Antes de que pudiera decidir, una sombra surgió detrás de ella. Era su reflejo, una figura grotesca que susurraba: ella nunca volverá a ser la misma. El sacrificio que harás es más que luz por amor. Es perderte a ti misma. Con un grito, Valeria se dio la vuelta, enfrentando la sombra que había tomado su forma. No tienes poder sobre mí, exclamó, y el rostro de la figura se distorsionó en una risa burlona. Entonces debes decidir, Valeria. Da un paso hacia la luz, pero no creas que volverás igual a casa. La sombra tomó forma de nuevo, su figura flotando en la niebla mientras más gritos desgarradores resonaban en la atmósfera. Valeria sintió el murmullo de su madre cerca, y sabiendo que el tiempo se agotaba, la decisión la colmaba de ansiedad. Frente a ella, el altar brillaba como un faro, prometiendo esperanza pero también potencial condena. «¿Estás lista para lo que viene?», resonó la voz de la sombra, retumbando en el eco de sus pensamientos mientras Valeria luchaba por elegir, la luz del altar o el caos subyacente del bosque. Y entonces, un viento violento la empujó hacia el altar, mientras la sombra reía y la niebla se arremolinaba a su alrededor. ¿Sería el sacrificio lo que la salvaría o lo que la perdería forzosamente en la oscuridad? La respuesta aguardaba. Valeria sintió una presión en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y espeso, casi tangible. La risa de la sombra se fundía con los ecos perturbadores del bosque. «Elige», gritó, su voz retumbando en las entrañas de la oscuridad. La luz del altar brillaba más que nunca, como una promesa oscura. Con un movimiento involuntario, se acercó, y la energía la envolvió en un abrazo helado. Cerró los ojos un instante, sentándose en el borde de la desesperación. ¿Qué podría perder realmente? La pregunta retumbaba en su mente, y su corazón latía como un metrónomo. Abrió los ojos, y el altar estaba transformado. En lugar de símbolos extraños, ahora había imágenes de su madre, sonriendo, feliz, en momentos que parecían una eternidad. Mamá murmuró, sintiendo cómo las lágrimas surcaban sus mejillas. Pero, en la danza de las luces, las imágenes de su madre se torcieron y comenzaron a desvanecerse, dejando atrás un solo rayo de luz que se apagaba rápidamente. La sombra tomó forma a su lado, observándola con una sonrisa desafiante. ¿Ves? Un instante y todo se pierde. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? La voz de la figura era melódica, seductora y a la vez cargada de un veneno que hacía que el alma de Valeria se retorciera de miedo. ¿Qué harás, Valeria? ¿Dejarás que la oscuridad consuma a tu madre? ¿O sacrificarás tu propia luz a cambio de su vida? La sombra se inclinó hacia ella, y sus ojos resplandecían con una intensidad aterradora que la hizo estremecerse. Era un juego, y lo sabía. Un viento gélido arrastró hojas secas por el sendero. Valeria sintió que el pánico se apoderaba de ella, el eco de la risa resonando en sus oídos, haciendo que todo su ser vibrara con temor. Miró el altar y después a la figura espectral, su reflejo y su opuesto. Deseaba gritar, pero ningún sonido salía de sus labios. Finalmente, su mano alcanzó el objeto resplandeciente en el altar. La luz pulsaba como un corazón, y al tocarla, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. En un instante, su mente quedó llena de visiones, su madre atrapada, luchando en un abismo de sombras. Valeria se sintió desgarrada, como si una parte de ella se estuviera desvaneciendo. Nadie debería sufrir, pero ¿cómo podría lograrlo sin perderse? La sombra sonrió, un destello de triunfante malicia iluminó su rostro. ¿Vas a deshacerte de ti misma por ella? Es un precio altísimo, Valeria. Con cada segundo que pasaba, la luz se intensificaba, casi gritando que tomara la decisión. En su mente, imágenes de amargas decisiones y sacrificios perdidos se superpusieron. La luz, cálida y amarga, la mantenía atada, mientras la sombra martillaba con susurros de temor y duda. De repente, un grito desgarrador resonó, claro y absoluto, uno que nunca había escuchado. No era la voz de su madre, sino algo mucho más antiguo, una lamentación perenne que emanaba del altar. La luz estalló alrededor de ella y la oscuridad se tornó más espesa, casi palpable. «No puedo», gritó Valeria de repente.
Pero, en esta lucha titánica entre la luz y la oscuridad, entró en un punto de no retorno. La elección no estaría solo en la entrega, sino en lo que significaba realmente el sacrificio. Al momento siguiente, la sombra se abalanzó sobre ella, y un rugido ensordecedor resonó en el aire. Valeria comprendió que lo que estaba a punto de hacer la cambiaría para siempre y quizás a todos a su alrededor. Un viento aún más fuerte la empujó hacia el altar mientras la sombra se deslizaba más cerca, y en una mezcla de terror y determinación, Valeria gritó: «Haré lo que deba hacer». La luz del altar pareció absorber su grito, y ella sintió que se desvanecía en un abismo de insensatez. Pero antes de que todo se oscureciera, un destello brilló a través de la niebla, una sombra más grande que la propia sombra. «Valeria», resonó una voz familiar, y justo antes de que todo se perdiera, la figura de su madre apareció entre las brumas. «No te rindas». Un nuevo golpe de terror la atravesó. ¿Era una ilusión? ¿O la verdadera esperanza? ¿Había llegado al bosque? La respuesta la dejaba más cautiva que nunca, arrastrándola a una nueva elección en medio del caos. La oscuridad la rodeaba, y la sombra sonrió al ver cómo cada segundo la acercaba a su destino. ¿Sería su madre el último sacrificio, o quedaría atrapada forzosamente en el vacío que había invocado? El tiempo se tibió, y el eco del futuro resonaba en el aire, dejándola con una última pregunta: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar a su madre antes de perderse en la oscuridad? Las sombras se sintieron más densas, como si cada árbol a su alrededor se encogiera y se inclinara hacia Valeria, eligiendo ser cómplices de la oscuridad que la envolvía. La voz de su madre resonaba aún en su mente, pero el eco se desvanecía rápidamente ante la risa burlona de la sombra. ¿Era un vacío que la iluminaba o solo una ilusión para llevarla más profundamente a su perdición? Valeria sintió que su piel se erizaba mientras fuerzas invisibles la empujaban hacia el altar resplandeciente. Con cada paso que daba, la energía que emanaba del objeto brillaba con mayor intensidad, vibrando en una cadencia amenazante. Las lágrimas de angustia se mezclaban con el sudor frío que recorría su frente. Dios, ¿cómo podía estar tan asustada? Y, sin embargo, sus pies eran incapaces de dar marcha atrás. La sombra se deslizó a su lado, susurrándole promesas y amenazas. No hay regreso, Valeria. El precio será tu luz, pero lo que ganarás es mucho más grande. Una oportunidad para revivir a los muertos. Para volver lo que se ha perdido, decía, seduciendo sus oídos, prometiendo un mundo donde la vida aún existía. El humo negro se reformó a su alrededor, dibujando formas familiares y cargando cada imagen con recuerdos que nunca quiso revivir. La visión de su madre sonriendo, ahora mezclada con el cruce de sombras que parecían abrazarla con su frialdad impetuosa, Valeria extendió la mano hacia la luz del altar. La intensidad la sacudió, y enseguida el dolor era tangible. La lucha interna se encendía, y su respiración se aceleraba. Sabía que estaba a un latido de perderse irremediablemente. «No puedo hacer esto», exclamó, pensando en todo lo que ya había perdido. Más de lo que su alma podía soportar, pero el grito que resonó dentro de ella fue diferente. En lugar de desesperación, un torrente de rabia y valentía le llenó el pecho. Si había alguna esperanza de salvar a su madre, no podría permitir que la sombra la guiara, debía ser ella quien controlara la luz. Su corazón latía con fuerza, resonando como un tambor de guerra, y su mente se aclaró. «No voy a dejar que me consuma», se prometió. La figura espectral se acercó, su sonrisa distorsionándose en una mueca de frustración. «Eres más fuerte de lo que pensaba, pero eso no cambiará el destino que ya has elegido. La luz que brota, te pertenece, pero es una trampa también», dijo, su tono ahora amenazante. Con un movimiento rápido, la sombra se abalanzó sobre ella, una ola de oscuridad que buscaba devorar su voluntad. Valeria no se detuvo. Con un grito de desafío, abrumó el miedo que la había paralizado y, con la fuerza de su amor por su madre, cerró los ojos y se concentró en el calor que la luz ofrecía. La conexión entre ambas se intensificó, podía sentir a su madre luchando en la distancia. «Por favor, mándame tu energía», gritó en silencio, casi suplicando, y en ese instante, una oleada de calor la invadió. La luz del altar se proyectó como un faro, vislumbrando su camino. Con cada latido, la oscuridad retrocedía, incrédula ante la nueva dirección que había tomado.
Valeria sintió que una parte de ella se llenaba de coraje. Si había una manera de atravesar la penumbra, debía ser a través de la fe y el amor, no del sacrificio oscuro. La sombra, sin embargo, se replegó, y en un movimiento impredecible, comenzó a transformarse, tomando la forma de lo que Valeria más temía. La risa se había desvanecido, y en su lugar, un grito desgarrador resonó en el aire, un hecho de traición y dolor. Era el lamento de otros que también habían caído en esta trampa oscura. Tu madre no es más que un eco, y lo que crees que salvas no es más que una ilusión, rugió, cada palabra impregnada de desprecio y desdén. Valeria sintió una nueva oleada de pánico, pero esta vez estaba iluminada por la resolución. No puedo dejar que otros sufran como yo, pensó, enfrentando a la sombra. En el duelo entre luz y oscuridad, Valeria se erguía, decidida a luchar no solo por su madre, sino por cada alma perdida en este bosque. Maldito. Y antes de que el pánico asfixiante la dominara, sintió que el altar vibraba, como si respondiera a su determinación. La luz se expandió, y Valeria se preparó para lo que vendría, una batalla no solo por la vida de su madre, sino por rescatar a aquellos atrapados en su camino, pero, antes de que pudiera consolidar su poder, algo la sorprendió, un rostro emergió entre las sombras, un rostro que conocía, su madre, liberada, y con una expresión que indicaba una revelación devastadora. Valeria. Escucha. No es lo que parece, exclamó, y el terror se deslizó nuevamente por su espina dorsal. ¿Podría ser que la verdad que buscaba la llevaría más cerca de la salvación o la sumergiría aún más en la oscuridad? La elección de Valeria estaba a punto de desatar una cadena de eventos que no podría detener, pero todo dependía de lo que escucharía a continuación. La oscuridad se disipaba lentamente ante la determinación de Valeria. La sombra que había amenazado con engullirla parecía dudar, vacilar ante la luz que brotaba de su interior. Pero, justo cuando la esperanza resplandecía, el rostro de su madre emergió entre las brumas, cargando un mensaje de advertencia que heló la sangre de Valeria. Valeria. Escucha. No es lo que parece. La voz de su madre resonó con una mezcla de urgencia y terror. Valeria sintió que el suelo temblaba a sus pies. Las sombras reculaban, pero cada suspiro que daba le mostraba lo vulnerable que seguía siendo. Mamá. ¿Dónde has estado? ¿Qué está pasando? A medida que su madre avanzaba, el aire se tornó más denso, y el silencio se volvió casi ensordecedor. Valeria sentía la presión de la oscuridad como garras heladas alrededor de su cuello, pero se aferró a la luz que había despertado en su interior. Estuve atrapada por años, explicó su madre, los ojos llenos de lágrimas. Lo que crees que conoces todos esos secretos, las sombras están intrínsecamente ligados a nuestra familia. Yo, soy parte de este ciclo. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir? ¿Eres parte de ellos? Las palabras eran un eco de desilusión, pero algo dentro de ella sabía que había más. No, cariño, escúchame. Cuando un sacrificio se hace, se debe pagar un precio. Y todo lo que he hecho era para protegerte. La mirada de su madre se volvió intensa, como un fuego reviviendo un mapa antiguo. El altar, la oscuridad, todo está conectado. Si no decides ahora, la sombra absorberá no solo mi vida, sino también la tuya. La sombra se reiría si pudiera, una risa grotesca resonando desde las profundidades. ¿Y qué harás, Valeria? ¿Pondrás en riesgo tu propia vida por alguien que ha sucumbido a la oscuridad? ¿Realmente crees que puedes salvarla? Un latido en su pecho marcó el ritmo de la decisión que debía tomar. Valeria miró a su madre, desesperada y asustada, pero en sus ojos también había amor. Te he buscado por tanto tiempo. No voy a dejar que me lleven a donde se extinguió la luz. La sombra se encogió, su rostro retorcido mostrando una mezcla de furia y temor. Eres demasiado tarde. El camino está sellado, la oscuridad ha ganado cada vez en el pasado. Te has traído a este lugar, y ahora lo perderás todo, Valeria comprendió. La oscuridad podía haber ganado batallas, pero no la guerra. No seré parte de su juego, gritó, y al hacerlo, su luz brillaba más. La conexión con su madre se encendió más que nunca, el amor que sentía por ella resonaba como un tambor en su pecho. Juntas,
Podemos romper esto, susurró Valeria mientras extendía su mano hacia su madre. Debemos unir nuestras luces, uniendo sus manos, sintió un torrente de energía. La luz del altar creció, y su resplandor se convirtió en una onda de calor que atravesó a ambas. Las sombras a su alrededor empezaron a temblar, desvaneciéndose mientras el eco de la risa se convertía en gritos de furia. No. La sombra fería su grito, desgarrando el aire como un trueno ensordecedor. No pueden hacer esto. El sacrificio es el precio que se ha acordado, a medida que la claridad iluminaba el claro, Valeria vio vislumbres de otras almas atrapadas, víctimas de la oscuridad. No hay precio que la vida de una madre no pague, declaró, quedando atrapada en la intensidad del momento. Con un acto final de amor, unió su luz con la de su madre, y la oscuridad se estrelló contra el poder que estaban generando. El grito de la sombra reverberó en los árboles, y en un brote de gran energía, ambas, madre e hija, se lanzaron hacia la niebla. La conexión con los demás, su amor infinito, se convirtiendo en un fuego purificador. Más allá de las sombras, las risas se tornaron en lamentos distantes y finalmente se acallaron. El tiempo pareció congelarse, y al abrir los ojos, Valeria se encontró de pie en un claro iluminado donde el aire era fresco y claro. Su madre estaba a su lado, sonriendo con lágrimas en los ojos. Ambas eran más que sobrevivientes, eran guerreras que habían enfrentado la oscuridad y ahora eran libres. Lo logramos, murmuró Valeria, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de su pecho. Sí, pero hemos pagado un precio, respondió su madre, cada dólar de gloria reflejándose en su mirada. Juntas, contemplaron el amanecer que surgía por el horizonte, tiñendo el cielo de colores vibrantes. Sabían que el horror nublaría sus recuerdos y las cicatrices siempre estarían, pero se habían salvado mutuamente y eso era suficiente. Mientras el día se departía, Valeria comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma, pero le dio la bienvenida. Cada paso adelante sería un acto de amor, un testimonio de la luz que siempre brillará incluso en los momentos más oscuros. Juntas, madre e hija, caminarían hacia un nuevo futuro, un futuro donde el amor siempre prevalecería. La historia de Valeria y el sacrificio más grande de todos se convertiría en leyenda, una historia de esperanza que surgiría, una luz que nunca dejaría de brillar. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta conclusión. Tu apoyo marca la diferencia.